Aston Martin sin duda ha sido un equipo del que hay muchas expectativas, del que se esperaba muchísimo y no defraudó con el diseño de su AMR26 tan agresivo que vimos estrenarse en los últimos días de el Shakedown de Barcelona. Pero hay que hablar de lo que fue ese gran retraso que sufrió el equipo y que llevó a que llegaran con tantos problemas al primer Shakedown, que provocó incluso que tras las primeras 4 vueltas el coche se quedara estacionado en pista ese jueves por la tarde. Pero vamos a estar analizando qué fue lo que dijo su diseñador, su jefe, Adrian Newey, sobre el retraso que llevó Aston Martin en el diseño del coche de 2026. Todo lo que tuvieron también problemas en el túnel de viento a la hora de recalibrarlo, de llevar a diferentes modificaciones que, como dijimos, terminarían costándole algo de tiempo en pista. Veremos si ha sido mucho o poco. Ya tendremos una certeza mayor en los test de Bahrein, ya prácticamente en unos días del 11 al 13 de febrero. Pero hablando un poquito de este equipo, que como dijimos, hay muchas expectativas puestas en un equipo que tiene absolutamente todo, que yo creo que tarde o temprano va a llegar a luchar por títulos y probablemente se quede con algún título, logre un título, porque están todos los condimentos dados para que pueda tener éxito. Bueno, a ver, ese programa de justamente Aston Martin de la MR26 ha revelado a la Newey que no inició con el programa hasta mediados de abril de 2025, lo que explica por ahí un poquito el retraso, ¿no? También hay que decirlo que abril de 2025 está bastante bien, me da la sensación, teniendo en cuenta que Alpine, que fue el primer coche que estuvo en el túnel de viento, lo hizo en febrero de 2025. Entonces, tampoco es que haya un retraso enorme. Incluso demás equipos estaban por esa fecha de abril, marzo, mayo, colocando los primeros coches en el túnel de viento, como lo hemos analizado, ¿no? Entonces, no me parece que sea un gran retraso, teniendo en cuenta dónde estaban los demás, y que además Aston Martin fue uno de los primeros equipos que decidió cortar el desarrollo de el AMR25 y enfocar todos los recursos en 2026. Tenía diferencia a favor, a pesar de, como dijimos, ese retraso del que está hablando Adrian Newey, comparado con los demás equipos que siguieron desarrollando hasta el final, creo yo, ¿no? Mientras la Fórmula 1 celebró, bueno, acá habla un poquito del shakedown, de lo que pasó, de que solo pudo girar el jueves por la tarde un par de vueltas y después el viernes dio un total de 61 el equipo Aston Martin, debido a que, bueno, llegó el coche por avión, como lo vimos, esa logística tremenda que hicieron, pero al fin pudieron colocar el coche en pista. Recordemos también que los equipos Fórmula 1 tenían prohibido realizar cualquier prueba de túnel de viento y CFD hasta el 1 de enero de 2025. Por eso, bueno, Alpine ya dijimos que colocó el coche en el túnel de viento desde, desde febrero, y ya en febrero estuvo todo el tiempo el túnel de viento dedicado al coche. Hay que ver eso también, porque vos decís, bueno, un equipo como por ahí Ferrari colocó el coche, que bueno, Ferrari también es de los primeros que sacrificó, pero por ejemplo Red Bull, que estuvo desarrollando hasta el final, colocó el coche en marzo, por así decirlo. Está bien, pero hay que ver qué tanto tiempo después tuvo el coche en el túnel de viento a diferencia de otros equipos, porque si lo colocaste en marzo, pero después lo volviste a colocar en mayo, o no tuviste tantas horas de trabajo como si tuvo Aston Martin, que estuvo más dedicado que por ejemplo Red Bull, que siguió desarrollando el coche en 2025, hay que ver también tanto cuánto tiempo, también la cantidad de horas. Creo que es lo que hay que enfocarse más que nada, ¿no? Aston Martin también recordemos que esperó a que el túnel de viento estuviera completamente nuevo, el nuevo estuviera completamente operativo, perdón. Y también tuvo algún que otro problema de calibración, que creo que eso fue lo que más retrasó a Aston Martin, que el propio Adrian Newey lo mandó a recalibrar, ¿no? 2026 probablemente la primera vez en la historia de la Fórmula 1 en la que los reglamentos de la unidad de potencia y el chasis cambian al mismo tiempo. Es un conjunto de normas completamente nuevo, lo que supone un gran desafío para todos los equipos, pero quizás aún más para nosotros, dijo el diseñador británico Adrian Newey. A ver, en 2014 también hubo cambios, no cambios tan drásticos en el chasis, pero sí hubo cambios de chasis. Pero la realidad es que acá hay un cambio absolutamente completo. La realidad es que también en 2013 a 14 cambió completamente el motor. Ahora son motores que cambian, pero no un cambio tan brusco. Entonces creo que está un poco... se puede comparar, creo, ¿no? Con aquel momento. Adrian Newey, ya vestido de Aston Martin, como lo hemos visto, incluso lo vimos durante el año pasado, lo que dijo fue que el AMR Technology Campus todavía está evolucionando. El túnel de viento Core Wave
no estuvo plenamente afinado hasta abril, ahí está, ¿no? Y yo solo me uní al equipo en marzo, así que en realidad empezamos desde atrás. Ha sido un calendario muy comprimido, unos 10 meses extremadamente intensos, es lo que dijo Adrian Newey. La realidad es que no metimos el modelo del coche del túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos nuestros rivales, habrían tenido un modelo del túnel de viento desde el mismo momento en que terminó la prohibición de las pruebas aerodinámicas para 2026 a comienzo de enero, bueno, está diciendo del año, ¿no? La verdad es como digo, también depende de cuándo lo colocas y cuánto tiempo lo colocas. En eso ya lo dijimos de que Aston Martin dedicó prácticamente todos los recursos del coche del año pasado al coche de esta temporada, comparado con otros equipos que por ahí siguieron desarrollando un poquito más. Está bien, tenés 3 4 meses de retraso, pero también tenés una herramienta que es mucho mejor, tenés al mejor diseñador de todos los tiempos, y yo creo que el hecho de haber hecho modificaciones también sobre la marcha, como se dijo también sobre el final, que el tema de la eh, sobre todo suspensión, ¿no? Que fue bastante radical y eso le llevó más tiempo. El tema del retraso a la hora de recalibrar el túnel. También esos pequeños detalles son los que por ahí le ha costado un poquito de tiempo a Aston Martin, que como dijimos llegó con lo justo, pero pudo llegar. Y eso creo que es lo positivo para el equipo de Silverstone, que a diferencia de los demás, se lo vio también con un coche muy trabajado aerodinámicamente. Eso también hay que decirlo, está bien. Iniciaste más tarde, te retrasaste un poquito más, pero el coche de Aston Martin está trabajado aerodinámicamente a un nivel que debe ser el coche más trabajado de todos, aerodinámicamente con los cambios y las cosas que hemos notado, a diferencia de otros coches que, como ya dijimos, por ejemplo, Ferrari espera un gran cambio a nivel aerodinámico y una gran evolución que había ido, entre comillas, con un coche bastante base a los test y al shakedown de Barcelona. El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente al que la gente vio en el shakedown de Barcelona, lo cual me revienta la cabeza porque si ya hemos visto un coche bastante diferente a los demás, bastante agresivo, con los detalles, ni me imagino lo que tenga para hacer ahora o lo que ya está trabajado seguramente y ya lo están fabricando. Las actualizaciones del coche, recordemos que desde que una actualización se termina de idear en la cabeza de un ingeniero, se termina de desarrollar hasta que está en el coche, pasa muchísimo tiempo, pasan incluso meses, que es lo que lleva el proceso de fabricación. Entonces, veremos qué es lo que veamos entonces en el Gran Premio de Bahrein, donde seguramente veamos cambios, y en Barcelona, perdón, y en Melbourne vamos a ver más cambios, y también ni hablar de lo que dice acá como Abu Dhabi, ¿no? A final de temporada va a ser una locura, está diciendo ahora en Newey, a medida que vayamos evolucionando con el coche, ¿no? El AMR26 que compite en Melbourne va a ser muy diferente al que vio en Barcelona y sobre todo también al que veamos en Abu Dhabi, que va a haber mucho cambio y hay mucho margen para evolucionar, sobre todo a inicio de temporada, ¿no? Y a inicio de un reglamento, sobre todo eso es lo que quería decir, a inicio de un reglamento hay mucho más tiempo de trabajo, muchas posibilidades de evolucionar el coche, muchas posibilidades de seguir mejorando con ese monoplaza que fue tan radical el AMR26 y que se espera aún conceptos que terminan, bueno, o que seguramente nos dejarán con la boca abierta más de uno con diferentes cosas que veamos en el coche. Es muy importante mantener la mente abierta a lo que dice Adrian Newey. Es lo que, o repito lo que he dicho en otros casos. Yo no tengo dudas sobre la MR26 y el potencial que va a tener este coche. Yo no tengo dudas sobre el monoplaza del equipo de justamente Aston Martin, sobre esto. Yo lo que tengo dudas es sobre la unidad de potencia y Honda. Ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? De que si realmente van a poder estar a la altura de lo que fue, de lo que es Mercedes y Ferrari, que pintan para ser los motores más fuertes. Porque por más que tengas un coche que aerodinámicamente sea el mejor, ya lo dijo el año pasado en Newey, que se espera que esta nueva era de la Fórmula 1 sea una fórmula más de motores, ¿no? Estamos acostumbrados a motores muy parejos y motores que han estado congelados los últimos 5 años. Entonces entramos en una era de desarrollo en la cual ya Honda ha levantado la voz. Honda ha dicho, se ha quejado de lo de Mercedes, incluso ellos han dicho para su motor de que tenían dudas con el motor de combustión, que en la parte eléctrica habían hecho un gran trabajo, pero que en el motor de combustión tenían ciertas dudas. Entonces, si el propio motorista te dice eso, la verdad es que hay que ver cómo lo pueden desarrollar, ¿no? Por ahí lo que vimos en la Fórmula 1 de Honda es que por ahí a la hora de trabajar, el trabajo de Honda es un poquito más lento, pero que al final termina llegando al objetivo. Si es así, probablemente en el primer año, no sé si vamos a Aston Martin competir de lleno por el título, por ahí competir por victorias, por podios, pero después a medida que vayan afinando todo y que Honda siga progresando, sí podamos ver esa posibilidad, como, bueno, lo vimos con Red Bull, de entrada en 2019 cuando llegaron con el motor, tenían un muy buen coche, pero todavía les faltaba
que después en 2020 lo terminaron de afinar y en 2021 cuando se congelaron los motores, gracias a la exigencia de Honda, ya pudieron terminar de afinar el coche, más que nada que eran algunos problemas que tenía en 2020 porque la unidad de potencia estaba bastante bien. Pudieron competir con el título como fue en 2021. Después vino todo ese año de donde los motores estaban bastante parejos, Honda estaba al nivel de Mercedes y se definía con la diferencia de los coches, que ahí Adrian Newey hizo un desastre, hablando de buena manera, ¿no? Para los demás, para los rivales, con la gran ventaja que tenían con el desarrollo de esos coches del efecto suelo. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.